tal? Buen día, tengan todos ustedes, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Estamos aquí en la universidad, estamos con la maestra Gisela Palomares. Ujú. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues el día de hoy vamos a tocar el tema de un asesino serial. Vamos a hablar de el caso de John Wayne Gacy. Y pues bueno, la primera pregunta, la obligada maestra, Ujú. quisiera que nos dijera por favor, ¿quién es John Wayne Gacy? Bueno, era un asesino serial en Illinois, en Estados Unidos. Al parecer mató más de 30 personas, muchos de ellos adolescentes, hombres, de hecho todos eran hombres. Y pues antes de matarlos obviamente tenía sexo con ellos, los mataba debido al miedo que tenía este señor a que fuera delatado. Él es de aproximadamente los años 70, más o menos. Le tocó en la época de Jimmy Carter. De hecho, se hizo bastante famoso porque se acercó mucho con la esposa de Jimmy Carter, porque estaba más bien daba mucho, apoyaba mucho en causas sociales. Se acercó un poco al partido demócrata en Estados Unidos y se cree que por esa razón tenía tanta impunidad, porque varias veces lo detuvieron, lo acusaron, pero nunca procedía las denuncias y por lo tanto su detención. Ok. ¿Cuáles son estos factores, en su caso muy particular de John Wayne, Uh -huh. que lo hicieron inclinarse a ese tipo de tendencias, pues de asesino, maestra? Ok, efectivamente hay muchos factores, entre Ujú. esos, bueno, un padre que lo golpeaba, un padre machista, en do- eh, una madre que no se defendía, justificaba esta violencia intrafamiliar, dos hijas también que tenía, creo que él es el menor, en donde la mamá espera o es bien recibido por el hecho de ser hombre, sin embargo, por su constitución física, por una problemática del corazón, el chico era débil, por decirlo de alguna manera. No era afeminado, era un poco más débil, entonces por lo tanto el papá lo rechazaba constantemente, lo golpeaba porque no correspondía al Estereotipo. estereotipo del macho, aunque sea estadounidense, pero finalmente el macho, del hombre macho. Por una parte entonces está todo este rechazo por parte del padre, lo cual no logra una adecuada identificación, eso desde psicología, una madre que no lo sobreprotege por su condición, después viene un abuso sexual por parte de, no recuerdo, bueno, algún conocido, algún cercano de la familia, el rechazo también por parte de la escuela, ya que debido a esta condición del corazón no podía hacer cualquier actividad como otros chicos. Y pues obviamente su constitución física, que era un poquito gordo o Ujú. lleno, y todo esto generó en él cierto odio. Pero yo creo que principalmente, bueno, dos factores, la violencia, tanto en su casa como la violencia sexual, debido a al abuso que sufrió de pequeño. Ok. John Wayne también es conocido como el payaso asesino, Así ¿verdad? es. Uh -huh. Entonces, esta actividad fue algo que él planeó para de alguna manera camuflajear toda su parte delincuencial. ¿O cuál es la historia? ¿Por qué es un payaso? ¿Por qué se hace payaso? Bueno, al final, bueno, ya cuando finalmente lo detienen, bueno, lo detienen una primera vez, en lo cual es diagnosticado como personalidad antisocial, Ujú. pero no corresponde precisamente a las características de persona antisocial porque él es exitoso, tiene, bueno, se casa dos veces en sus dos matrimonios, prevalece, tiene un trabajo estable, etcétera, etcétera, y no tiene todas las características de un individuo antisocial. Sin embargo, después de que lo aprenden definitivamente, sí le diagnostican personalidad múltiple o personalidad disociativa, lo cual pudiera efectivamente creerse que tenía un alter ego, que era este payaso que se acercaba de manera sana a la sociedad, que ayudaba precisamente a las buenas obras, etcétera, etcétera, a los vecinos y demás. Tiene otra personalidad que es el esposo, que si bien no hacía bien las funciones a lo mejor del esposo, pero mínimo se rescataban muchas cosas y finalmente el asesino. Sin embargo, efectivamente las abogadas decían que no, que era una persona totalmente sana, que no tenía ningún trastorno, que él estaba consciente de todo lo que hacía. Él juró y perjuró hasta creo que el resto de su vida, porque finalmente le dieron pena de muerte, él perjura que él también fue víctima
Es decir, no solamente las personas que él mató, sino también él fue víctima por las consecuencias. Que él no logra entender cómo es que el gobierno de Estados Unidos o los policías de, entierran los cadáveres de todos estos chicos que mató. No entiende por qué razón, si efectivamente olía mal la casa, porque los enterraba en su casa. Él siempre argumentaba que eran las tuberías, etcétera, etcétera, pero él decía, yo nunca los maté. Entonces, a lo mejor sí, efectivamente estaríamos hablando de una personalidad disociativa o múltiple. Ok, gente de Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el momento terminamos, concluimos esta entrevista en esta red social, pero los invitamos, como siempre lo hacemos, a que vean la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y los esperamos en YouTube.